¿Qué onda, Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como ya es costumbre hace varias semanas, esta semana no hubo tráiler de KOF 15. Y para uno que otro despistado que ayer estaba esperando algo, les comento de que en principio habría tráiler cada 2 semanas. Es decir, que habría una semana donde hay tráiler, la siguiente no, y así consecutivamente. Por lo que la próxima semana, en principio, deberíamos tener tráiler. El hecho de que SNK no haya dado ningún comunicado no quiere decir que la próxima semana no haya tráiler. Yo lo tomo como que SNK ya intuye que nosotros ya sabemos y asimilamos de que habrá tráiler cada 2 semanas y no vio necesario publicar el anuncio del próximo tráiler en Twitter. Al menos esa es mi visión respecto a esto. Luego he visto comentarios diciendo que el próximo tráiler saldrá el día 1 de agosto. Porque lo vieron en la página de KOF 15, pero esto no es así. No se refiere al 1 de agosto, sino al 8 de enero, que fue la fecha cuando salió el primer tráiler del juego. Así que es una fecha vieja que nunca han cambiado, por lo que en principio, el próximo martes deberíamos tener silueta y el miércoles tráiler, si es que nada extraño ocurre. Así que bien, para llenar estos vacíos que deja SNK sin tráiler, yo estoy proponiendo traerles un nuevo video de KOF 15 en estas semanas vacías. El día de hoy veremos mi top personal de personajes que no quisiera ver de regreso en KOF 15. Aclaramos antes de comenzar que esta es mi opinión, repito, mi opinión, por lo que puedes estar de acuerdo o no. Así que te invito a dejar tu top 6 de personajes que no quisieras ver de regreso en KOF en los comentarios. Claro está que es muy probable que veamos a todos los que estuvieron en KOF 14 nuevamente. Sin embargo, si me dieran la posibilidad de elegir quitar a estos personajes e incluir a nuevos, sin dudas lo haría. Próximamente les traeré un nuevo video referente a cómo sería el roster de KOF 15 si estuvieran todos los personajes de KOF 14 y se reutilizaran todos sus modelos. Así que espérenlo con ansias. Pero hoy les traigo este top personal de personajes que no quisiera ver en KOF 15 y que siento que ocuparían un lugar en el roster que tranquilamente podría aprovecharlo mejor otro personaje. Aclaro también que no tendré en cuenta personajes de la saga Maximum Impact, personajes de la saga X y personajes extraños y diferentes que fueron incluidos como desbloqueables en KOF 11. Ya aclarado esto y recordando nuevamente que es mi opinión, comencemos. Número 6. Chin. Empezamos con todo el top. Javi Wario ya toca un personaje clásico de KOF. A ver, vamos a aclarar por qué se gana un lugar en mi top. No tengo nada en contra de Chin, al contrario, lo respeto mucho como personaje, ya que es uno de los clásicos. Sin embargo, se gana un lugar en mi top debido a que siento que es hora de que se haga a un costado y le deje lugar a sus discípulos, Bao o Momoko. Siento que estos dos últimos serán mejores aprovechados que el mismo Chin. A mí sinceramente me aburre mucho la formación inicial del Psycho Soldier, luego de probar la formación de KOF 11, por ejemplo. Así que por ese motivo agrego a Chin al top, no porque sea un mal personaje y me caiga mal, sino porque siento que su lugar puede ser mejor aprovechado por Bao o Momoko. Obviamente pensando en el hecho de que debamos elegir entre Chin y uno de ellos dos. Aunque lo más probable es que termine repitiéndose el clásico Psycho Soldier como ocurrió en KOF 14. Y como sabemos, SNK hasta el momento está reciclando todos los modelos de esa entrega, por lo que sería extraño que no incluyera a Chin teniendo su modelo ya hecho. Es por ese motivo que la inclusión de Bao y Momoko es muy difícil, ya que deberían enviar a Chin a otro equipo para darle lugar a ellos. Pero bueno, ya veremos qué ocurrirá con el Psycho Soldiers Team. Chin, de momento, es el personaje que abre mi top. Número 5. Alice. Alice. Un personaje que me encanta en diseño, pero no me agrada para nada en personalidad y movimiento. Es un refrito de los movimientos de varios personajes y su personalidad es casi como la de Yuri. Siento que sobra en el roster y no aporta nada a la trama más que diálogos con Terry, que todos sabemos que a Terry se la suda ya que le interesa Blue Mary. En KOF 14 sentí que su puesto pudo haber sido mejor aprovechado por alguna que otra chica, y en KOF 15 sigo pensando igual. ¿Se imaginan tanta espera para la susodicha tercera integrante del Women Fighters Team y que termine siendo Alice nuevamente? Una decepción total. Siento que SNK la incluyó ya que es como un símbolo en los juegos de KOF en Pachinko. Su imagen vende bien,
y es por eso mismo que al principio aclaré que su diseño me encanta. Sin embargo, te das cuenta que a SNK ni siquiera la terminó de convencer, porque en SNK Heroines, en lugar de agregarla a ella al roster, prefirieron convertir a Terry en mujer, ya que sabían que vendería más que la propia Alice. Así que en conclusión, para mí, es un personaje que no terminó de convencer y que ocupa un espacio innecesario en el roster, que podría aprovecharlo mejor otro, aunque claro, su modelo 3D está hecho, por lo que es muy probable que la volvamos a ver en KOF 15, si es que SNK no quiere descartar nada de KOF 14. Número 4. Hua Jai. Personaje introducido en KOF 13, pero originario de Fatal Fury, muy similar a Zhou, este personaje nunca me terminó de convencer. Es de esos personajes que lo veo y digo, ¡ah! ¿Qué hace acá? Si fuera por mí, no permitiría nunca su regreso, pero bueno, este puesto es el que más opinión personal tiene que los demás. Su diseño no me agrada y se me hace grotesco, y su jugabilidad se me hace similar a la de Zhou, por lo que tampoco me cautiva desde ese lado. Es poco probable que regrese en KOF 15, debido a que deberían crear su modelo desde cero, y yo pienso que los modelos que crearán desde cero serán para personajes importantes o que aporten algo a la trama, o que sean personajes populares entre la gente. Y Hua Jai no cumple ninguno de estos puntos sinceramente. Sin embargo, hay rumores todavía de que Raiden sería incluido al roster, así que quién sabe, quizás si lo volvamos a ver. Por lo pronto, es un personaje que nunca me terminó por agradar y espero que no regrese. Número 3. Qian Fei, la china con raíces estadounidenses, personaje que en mi opinión se me hace insoportable. Siento que es la típica chica de origen chino glotona y que está llena de energía. Sin embargo, es un personaje muy cliché, al punto de que SNK incluyó en KOF 14 una versión mucho mejor de ella, perteneciente a Dragon Gall. Muy es Qian Fei, pero con lore y poderes. Literalmente tienen la misma personalidad, y siento que Muy en ese aspecto es superior a Qian Fei. Las dos me desagradan, pero Qian Fei lo suficiente como para entrar al top. Es difícil saber qué sucederá con Muy en KOF. Puede regresar, como no. Dragon Gall le sigue perteneciendo a SNK y tienen el modelo de ella, por lo que sería un desperdicio de slot crear el modelo de Qian Fei teniendo ya a su contraparte superior, que es Muy. La única forma de que Qian Fei pueda agradarte más es el hecho de la nostalgia, que seas main Qian Fei, o que te agrade mucho más su jugabilidad que la de Muy. Pero en fin, es un personaje que no aporta nada y está de relleno como la mayoría de los personajes de KOF. Además que como opinión personal, se me hace un personaje cliché e insoportable, así que no me gustaría verla de regreso en KOF. En cambio Muy resultó ser un poco más interesante y quizás la veamos de regreso en KOF 15 porque tienen su modelo 3D del 14. Así que en conclusión, sería un desperdicio de slot tener a Qian Fei en el roster, y peor aún, tener a Qian Fei y Muy en el roster, dos personajes calcados en personalidad. Número 2. Bandeiras, el ninja brasileño. En principio me agradaba la idea, sin embargo fue mal ejecutada en mi opinión. Es un personaje también molesto, que no puedo escucharlo. Así como le molesta a Mai tenerlo cerca, me ocurre lo mismo al verlo y oírlo. Su diseño es pobre y no aporta demasiado, la verdad. Sus colores oscuros hacen que pase desapercibido en el roster. Su jugabilidad no es la mejor y no tiene movimientos espectaculares o únicos, ya que varios de sus movimientos los hemos visto con algún que otro personaje similar. Hay una probabilidad de que no regrese en esta entrega de KOF, y esto es debido a que Lore lo deje fuera, porque se tuvo que ir de entrenamiento, como remarcó y jodió en todo KOF 14, así que quizás no lo veamos en esta entrega, pero como dije anteriormente, hay que ver si SNK reutiliza a todos y cada uno de los modelos de KOF 14, y si es así, podría repetir nuevamente el Sudamérica Team, o inclusive formar un equipo con Mai, que hasta el día de hoy no tiene compañeros. Esperemos que esto no ocurra, ya que Bandeiras se me hace un personaje aburrido, y siento que Mai podría estar con mejores personajes, por lo que su inclusión sería llenar un slot que lo aprovecharía mucho mejor otra de sus clásicas compañeras de equipo.
Número 1. Gangil, el maestro de Kim. ¿Realmente era necesario hacer jugable al maestro de Kim? Entiendo muy bien el hecho de introducirlo en la historia, ya que con él vino una de las personajes más queridas de la nueva entrega, Luong. Sin embargo, podrían haber optado por no hacerlo jugable, ya que en jugabilidad es muy, pero muy similar a Kim. Después de todo, es su maestro, y el ser tan similar hace que pase totalmente desapercibido, ya que el público general obviamente va a optar por Kim. Fue bueno para el lore finalmente conocer al maestro de Kim, pero solamente eso. Luego, en cuanto a su personalidad, es insoportable y tal y como opinaba Vice, no da gracia, y su diseño es totalmente pobre. Prefiero mil veces a Jung-hoon, Mei Lee o inclusive Chae Lim que a este intento de personaje. Quizás estos últimos tres también tengan similitudes en el gameplay con Kim, pero son más vistosos. Su diseño es increíble y no como el de Gangil, un tipo con canas y con un pantalón gris. ¡Gris! O sea, totalmente opaco, que hace que destaque cada vez menos, y no como los colores vivos de sus estudiantes. En fin, es buena su inclusión para el lore, pero no lo hubiera hecho jugable. Es como si el día de mañana trayéramos al maestro de Goro, y sea un tipo viejo con contextura similar a Goro y con sus mismos movimientos. ¿Qué me interesa a mí el maestro de Goro? Metelo en el lore si querés, pero no me lo hagas jugable, por favor. Desperdicias un slot que puede aprovecharlo mucho mejor cualquiera. Así que en fin, Gangil se lleva este top, y para mí es la peor inclusión en la historia de The King of Fighters. Ya veremos si regresa en el Kim Team o si quedará fuera. Lo único que le da esperanzas es el hecho de que tienen su modelo de KOF 14. Y bueno, Warriors, así finaliza mi top 6 personal de personajes que no quisiera ver de regreso en KOF 15. Agradecería mucho tu like y que lo compartieras. Además, me encantaría saber tu top 6 de personajes que no quisieras ver en esta 15ª entrega. Así que por favor, déjalo en la caja de comentarios. Eso ha sido todo por ahora. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.